días, mi nombre es María Luis Rivero y el día de hoy junto a mi compañera Isabela Díaz estaremos realizando la presentación de los primeros 3 capítulos de nuestro trabajo de grado titulado Clima Social Familiar y Bienestar Psicológico en Padres que asisten al Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Palavecino, Estado Lara. Para iniciar comenzaremos describiendo el capítulo 1, Planteamiento del problema. Como muchos saben, la familia es la unidad más importante de todas, a partir de la cual se dan las primeras interacciones biológicas, emocionales y psicológicas de todo ser humano. En la actualidad existen diversos modelos de familia, siendo uno de ellos las familias de tipo matricentrada, que según Moreno en el año 2012 son las que prevalecen en las familias venezolanas y son representadas por una mujer que es la madre y es la que posee el papel central como la figura de autoridad y como la presencia afectiva. Ahora bien, según Díaz y otros, en el año 2019, esta calidad afectiva que se establece en la familia es la que va a contribuir al desarrollo de la personalidad y se construye mediante diversos elementos como la confianza, la expresión de sentimientos y la escucha activa, proporcionada por la misma familia. Dichos elementos son factores determinantes del clima social familiar que se vive en el hogar, que a su vez, si funcionan correctamente, influirán significativamente en el desarrollo social, personal, intelectual de los individuos, así como también del bienestar psicológico de sus miembros. Tal como plantea Fernández en el año 2018, el clima social efectivo que se viva dentro de la propia familia se encuentra directamente relacionado con el bienestar psicológico, ya que si dentro del núcleo familiar se mantiene un ambiente positivo, el bienestar psicológico podría elevarse. En cambio, si se presenta un ambiente con carencias de afecto, violento o disruptivo, se termina por destruir el bienestar psicológico de todos los integrantes de la familia, sin importar si están o no involucrados con la problemática. Dentro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Ecuador, existe un 65% de familias disfuncionales que generan problemas a los hijos y demás miembros del núcleo, ocasionando en ellos un clima social negativo. De la misma manera, se presenta la investigación realizada en Perú por Cornejo 2019, que se enfoca en determinar los niveles de bienestar psicológico en 50 padres de un hospital. Se encontró que un 76% presentaron un nivel de bienestar psicológico promedio normal, mientras que un 12% obtuvo un promedio bajo y el último 12% obtuvo un promedio alto. Ahora bien, para llevar a cabo el proceso de investigación se aplicaron las técnicas de entrevista semiestructurada y cuestionarios a los padres que asisten al CETNA, en los que se identificó respecto a las variables de clima social familiar que los padres manifiestan no poseer las herramientas adecuadas para la resolución de conflictos. Se presenta falta de confianza para manifestar problemas personales, expresaron falta de establecimiento de normas, decayendo así las relaciones que mantienen los miembros del subsistema. Asimismo, en las variables del bienestar psicológico se observó un bajo nivel en los indicadores de propósito de vida y en cuanto al crecimiento personal, ya que algunos padres comentan no sentirse felices con lo que han logrado hasta ahora. Seguidamente, se evidenció una posible deficiencia en la autonomía. Finalmente, en función de la información recolectada, se puede inferir que los padres de la institución de estudio pueden estar percibiendo situaciones no favorecedoras para el clima social familiar y a su vez esto puede vincularse con el bienestar psicológico de los mismos. Con base a esto anteriormente expuesto, surgen las siguientes interrogantes. ¿Cómo es el clima social familiar en los padres que asisten al CETNA de Palavecino, Estado Lara? ¿Cuál es el nivel de bienestar psicológico de los padres que asisten al CETNA de Palavecino, Estado Lara? ¿Cómo se relaciona el clima social familiar y el bienestar psicológico de los padres que asisten al CETNA de Palavecino, Estado Lara? Ok, por otro lado tenemos los objetivos de la investigación. Nuestro objetivo general es analizar la relación entre el clima social familiar y el bienestar psicológico de los padres que asisten al CETNA de Palavecino, Estado Lara. Dentro de nuestros objetivos específicos tenemos identificar el clima social de los padres que asisten al CETNA de Palavecino, Estado Lara, describir los niveles de bienestar psicológico en los padres que asisten al CETNA de Palavecino, Estado Lara, y establecer la relación entre el clima social familiar y el bienestar psicológico de los padres de familia que asisten al CETNA de Palavecino, Estado Lara. Justificación e importancia. La presente investigación pretende abrir un espacio a los estudios relacionados con el clima social familiar y el bienestar psicológico en los padres que asisten al CETNA, quienes son los principales proveedores de protección dentro del seno familiar. Por ello, es importante que mantengan un bienestar psicológico estable. Desde esta perspectiva, el presente estudio se justifica. Dentro del marco científico e investigativo, servirá de fuente de información para futuras investigaciones sobre el clima social familiar y bienestar psicológico en padres. Existen pocos artículos sobre la misma, así pues resulta oportuno llevar a cabo este estudio. Respecto al marco metodológico, es relevante por la utilización de métodos de medición validados y estandarizados por teóricos, como lo son la escala de clima social familiar FES y la escala de bienestar psicológico para adultos BIEPS-A, brindando así
antecedentes y referencias a futuros investigadores. A nivel de la psicología social, contribuye a explorar, comprender la base emocional para que los padres puedan contribuir a garantizar un clima social familiar adecuado y tomar medidas para promover el bienestar psicológico de los mismos. En un ámbito institucional, la presente investigación tiene relevancia porque sus conclusiones y recomendaciones permitirán a los miembros del SETNA tomar decisiones acertadas, como también brindar estrategias a los padres. Finalmente, se enmarca en la línea de investigación de la Universidad Yacambú de Comportamiento Humano, del Programa de Psicología Social, la cual procura derivar y configurar redes de necesidades que ameritan de soluciones oportunas, mediante la aplicación y producción de nuevos conocimientos necesarios para incidir y promover, en el caso de este estudio, el análisis de las variables de clima social familiar y de bienestar psicológico, aportando el reforzamiento de las mismas. Alcances y limitaciones. Se pretende determinar el análisis de la relación entre el clima social familiar y el bienestar psicológico de los padres de familia que asisten al SETNA a través del instrumento psicométrico para evaluar el clima social familiar, la escala FES, de Moss, adaptación de Ruiz y Guerra en 1993, y la de bienestar psicológico, escala BIEPS-A, adaptada por Casullo 2002. Ambos instrumentos permiten obtener los resultados. Esta se da en Caudare, municipio palavecino del estado Lara, en el SETNA durante el periodo 2023-1-2023-2, según el calendario de la Universidad de Yacambú. Por otro lado, tenemos el capítulo 2, marco teórico, que comienza con los antecedentes de la investigación. La relación entre ambas variables no ha sido muy estudiada en padres de familia y difícilmente en instituciones similares al SETNA, en un ámbito internacional sobre todo, por lo que la presente investigación contiene ciertos antecedentes cuya población, a pesar de ser la misma, se ubica en otros contextos. Sin embargo, algunos aportaron una serie de investigaciones que conforman los antecedentes. En primer lugar, en un trabajo presentado por Navarro 2021, titulado Clima social familiar y bienestar psicológico en padres de hijos con trastorno del espectro autista, el objetivo fue determinar la relación entre el clima social familiar y el bienestar psicológico en padres que asisten al Centro Ann Sullivan del Perú. Se desarrolló bajo un estudio de tipo correlacional y de corte transversal, con una población de 95 padres con hijos con TEA, y los instrumentos utilizados fue la escala FES de Moss y la de bienestar psicológico de Riff. Sus conclusiones demuestran un nivel medio de clima social familiar y un nivel moderado de bienestar psicológico, con un 46.3%, y los niveles bajos y altos con un 25.3 y un 28.4 en total. En otro contexto, Urquiola 2018 presentó un trabajo en Barinas, Venezuela, titulado Motivación y bienestar psicológico de los padres de familia que asisten al Consejo Municipal de Deberes y Derechos del Niño, Niña y Adolescente, SETNA, del municipio de Rojas, estado Barinas. Su objetivo es analizar la motivación y el bienestar psicológico de los padres que asisten al SETNA, del municipio de Rojas, entre septiembre y noviembre del 2018. Es una investigación de campo con un paradigma positivista. Se empleó un enfoque cuantitativo y un diseño correlacional. Su población es de 50 sujetos y se aplicó la escala de motivación EM1 y la escala BIEPS-A, construida por Casullo 2002, para el bienestar psicológico. Los resultados evidenciaron que no existe una relación significativa entre las dos variables de estudio. Los padres que asisten al SETNA presentaron una alta motivación, solo algunos sujetos se ubicaron en una puntuación mediana, y con respecto al bienestar psicológico se obtuvo un nivel mediano. Por último, tenemos otro estudio en la parte regional de la Universidad de Yacambú, localizado en Barquisimeto, adscrito por la autora Godoy 2018 y titulado Bienestar psicológico en padres que asisten a la Defensoría de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Vereda Internacional, Barquisimeto, Estado Lara. Presenta como objetivo describir el bienestar psicológico. Posee un enfoque positivista cuantitativo de investigación descriptiva con diseño no experimental. El instrumento utilizado es la escala BIEPS-A de Casullo, utilizando una muestra de 30 padres que asisten a la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente. Los resultados muestran un nivel alto de bienestar psicológico con una puntuación máxima de 39 y mínima de 29, y una media aritmética de 36.17, una desviación típica de 2.69. En conclusión, los diferentes trabajos se consideran relevantes por cuanto señalan y profundizan en la problemática en la actualidad, detallando la relación que existe entre el clima social familiar y el bienestar psicológico, así como la presencia o ausencia de las variables en diversos habitantes. Continuar con el capítulo 2, tenemos las bases teóricas. En primer lugar está la psicología ambiental. Stockel y Altman, citados por Igny en 1996, la define como el estudio de las conductas y el bienestar humano en relación con su entorno físico. Esta se centra en explorar las conductas causantes del deterioro ambiental o en aquellas conductas que permitan la conservación del entorno. Por otra parte tenemos familias, que según Torres y otros, citado por Gallego 2012, es un sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra integrada por un número de variables unidos por un vínculo de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción.
Bien, ahora tenemos el clima social familiar. Para Moss, citado por Otero en 1983, es la percepción que tiene un individuo de una familia de las interacciones de su miembro. Estas percepciones se presentan en tres dimensiones, que según Ruiz y Guerras, 1993, la describen de la siguiente manera. En primer lugar, esta relación. Esta mide el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia. Segundo, está desarrollo. Esta evalúa la importancia que tiene dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo personal. En tercer lugar, tenemos estabilidad. Esta proporciona información sobre la estructura de la familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Por otra parte está la psicología positiva. Para Seligman, 1999, este es el estudio científico de las experiencias positivas y los rasgos individuales positivos. Una de las áreas básicas de la psicología positiva es el estudio de las emociones positivas. Como expone Vecina, citado por Estrada 2014, se considera que las emociones positivas tienen un impacto beneficioso ya que suelen estar asociadas a experiencias placenteras y pueden contribuir al bienestar psicológico y emocional de las personas. Bien, por otra parte tenemos el bienestar psicológico. Castro y Casullo, citados por Taful 2020, lo definieron como cuando una persona muestra una satisfacción con su vida. Raras veces pasa por un estado de ánimo poco favorable o placentero y mayormente su estado es bueno. Dentro de las dimensiones del bienestar psicológico, Casullo 2002 tomó referencia la teoría propuesta por Rice y planteó 4 dimensiones. En primer lugar está aceptación y control. Esta es la capacidad que tiene un individuo para aceptar y controlar sus emociones en diferentes situaciones de la vida. En segundo lugar está vínculos psicosociales. Esta es la capacidad para amar y mantener una afectividad madura. Por otra parte está autonomía. Esta es la capacidad que tiene la persona de sostener su propia individualidad en diferentes contextos sociales. Y por último, proyecto implica marcarse metas que al individuo le permita dotar su vida de cierto modo. Por otra parte están las bases legales. El presente estudio se sustenta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, capítulo 5, específicamente artículo 75 y artículo 83. El artículo 75 nos dice que el Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad, y el artículo 83 nos habla que la salud es un derecho social fundamental y obligación del Estado. Por otra parte, esta investigación se apoya en la Ley para Protección de la Familia, la Maternidad y la Paternidad, publicada en Gaceta Oficial el 20 de septiembre del 2007. Específicamente tomamos el capítulo 5, artículo 32. Este dice que el Estado protegerá a la familia de factores generadores de conflictos y violencia intrafamiliar que afecten la convivencia pacífica, solidaria y respetuosa de todos sus integrantes. Estos artículos se relacionan a la investigación puesto que establecen que el Estado debe proteger a la familia y garantizar su bienestar. Además, consideran la importancia de la atención integral de la salud, incluyendo la salud mental. Bien, también establece que la obligación del Estado es garantizar la protección integral de la familia, lo que incluye promocionar un clima social favorable en el hogar y el fomento del bienestar psicológico de todos sus miembros. Por otra parte tenemos el sistema de variables. Esta investigación está representada por las variables del clima social familiar y la variable bienestar psicológico. Dentro de la definición conceptual tenemos que el clima social familiar, según Moss y Moss 1981, pues es una atmósfera psicológica donde se describen las características psicológicas e institucionales de un determinado grupo humano situado sobre un ambiente. Por otra parte, el bienestar psicológico, según Rice 1989, lo conceptualiza como el resultado de una evaluación valorativa por parte del sujeto con respecto a cómo ha vivido. Dentro de la definición operacional tenemos que el clima social familiar se divide en las dimensiones de relación, desarrollo y estabilidad, con los indicadores de cohesión, expresividad, conflicto, autonomía, actuación intelectual, cultural, moralidad, religiosidad, organización y control, para ser medido mediante 90 ítems. Por otro lado, el bienestar psicológico se basa en el puntaje obtenido de la escala de bienestar de Casullo 2002, distribuida a lo largo de 13 ítems, que mide la aceptación de sí mismo, los vínculos psicosociales, control de situaciones y proyecto de vida, con los indicadores de sensación de bienestar con uno mismo, sensación de control y autocompetencia, calidad de las relaciones interpersonales, capacidad de actuar en un modo independiente y metas y propósitos en la vida. Aquí en las diapositivas podemos visualizar los cuadros de operacionalización de las variables que describí anteriormente. Bien, por otra parte está el sistema de hipótesis. En ella tenemos el sistema de hipótesis de investigación y el sistema de hipótesis nula. El sistema de investigación
es si existe relación entre el clima social familiar y bienestar psicológico en los padres que asisten al SEGNA del Palavecino Estado Lara. La hipótesis nula es si no existe relación entre el clima social familiar y bienestar psicológico en los padres que asisten al SEGNA de Palavecino Estado Lara. Por otra parte, tenemos el capítulo 3, que es el marco metodológico. Primeramente, tenemos la naturaleza de la investigación. Esta se desarrolla bajo el paradigma positivista con un enfoque cuantitativo. Herrera 2018 establece que el paradigma positivista busca explicar y predecir los fenómenos. También verifica las teorías que sean de causas reales, temporalmente precedentes o simultáneas. Asimismo, el enfoque cuantitativo, Hernández 2014, comenta que es un conjunto de procesos secuenciales y probatorios. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos eludir ningún paso. Bien, ahora tenemos el tipo de investigación. Este estudio posee un tipo de investigación descriptivo que Arias define como la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Aunado a esto, esta investigación es de campo. Arias describe que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos. Bien, por otra parte está el diseño de investigación. El diseño más acorde a esta investigación sería no experimental, transversal y descriptivo correlacional, que según Hernández, el diseño no experimental se realiza sin la manipulación deliberada de variables y solo se observan los fenómenos en su ambiente natural. El diseño transversal es el que recopila datos en un momento único y su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Bien. Por otra parte, tenemos que el diseño correlacional busca conocer la relación que existe entre dos o más variables en una muestra o contexto en particular. Por consiguiente, tenemos la población y la muestra. La población seleccionada son 150 padres de género masculinos y femeninos con edades comprendidas de 30 y 60 años, asistentes al SEGNA, ubicado en Cabuare, Estado Lara. No se empleará ninguna muestra, puesto que la población es pequeña y accesible. Dicho por Arias, si la población por el número de unidades que la integra resulta accesible en su totalidad, pues no será necesario extraer una muestra. Por lo que para darle fidelidad a los resultados se empleará al 100% de la población. Ahora bien, tenemos las técnicas e instrumentos. Para la recolección de datos, la técnica empleada será la encuesta escrita, definida por García y Fernández 2003 como una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra del que se pretende explorar una serie de características. El instrumento a utilizar es el cuestionario, el cual Hernández, Fernández y Batista 2010 explica que consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Bien, dentro del instrumento tenemos la escala de clima social familiar. Esta fue creada por Moss y Moss en 1981, adaptada por Ruiz y Guerra en 1993. Este instrumento evalúa y describe las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, los aspectos de desarrollo importantes en ellas y su estructura básica. El cuestionario incluye 90 ítems de aplicación escrita, puede ser colectiva o individual y las respuestas son dicotómicas, es decir, de verdadero o falso, y evalúa 3 dimensiones. También está dividida estas dimensiones en 10 subescalas. Se utiliza una clave de corrección, cada respuesta vale un punto y de acuerdo a los aciertos se le da un puntaje total que se marca en la casilla de puntuación directa. Estas puntuaciones obtenidas se transformarán en percentiles y se obtendrá un resultado. Dentro de la validez de este instrumento se tomó una muestra individual de 100 jóvenes y 77 familias y se realizó una correlación con la prueba de Bell. Ambos trabajos demostraron que la validez del instrumento mediante dicho estudio, obteniéndose los coeficientes cohesión 0.60, conflicto 0.59, organización 0.57 y expresividad 0.53. Respecto a la confiabilidad, se utilizó el método de consistencia interna, concluyendo con una confiabilidad que va desde el 0.88 a 0.91, con una media de 0.89. En esta diapositiva que vemos a continuación se visualizan los baremos para la corrección de las escalas, la corrección del clima social familiar, que es en general, y la clave de corrección del instrumento. Bien.
Ahora tenemos la escala de bienestar psicológico creada por Rife en 1989, adaptada por Casullo en 2002. Este es un cuestionario cuyo objetivo es evaluar la percepción subjetiva del bienestar psicológico. Incluye 13 ítems con una valoración de las respuestas en 3 opciones. Estoy desacuerdo, ni acuerdo ni en desacuerdo y de acuerdo. Los ítems de las escalas están redactados en formato directo, obteniéndose la puntuación total de la suma de los puntos, asignado pues a cada ítem. Esta escala no admite respuestas en blanco y las puntuaciones fluctúan entre 28 y 39 puntos, donde se considera que a mayor puntuación, mayor bienestar psicológico. Dentro de su validez, esta ha sido validada en Argentina en la población adulta en función del análisis factorial. La misma quedó conformada por 4 factores que explicaban el 93% de la varianza de las puntuaciones. Dentro de la confiabilidad se determinó pues mediante el alfa de Cobrans en función de las 4 componentes de la escala, arrojando un coeficiente final de 0.70. En estas diapositivas podemos visualizar su baremo. Bien, finalmente tenemos lo que es análisis de datos. Para procesar los datos recolectados de los instrumentos se utilizará la estadística descriptiva en el programa informático SPS y la correlacional de Pearson para establecer la relación entre ambos datos. Por otra parte, las respuestas serán procesadas a través del programa Microsoft Excel, reflejando la puntuación máxima, la puntuación mínima, la media y desviación típica, representadas en cuadros y gráficos, o sea, histogramas, para así darle una mejor interpretación de los resultados. Además, se cotejará con los autores para dar soporte a los resultados obtenidos. Muchísimas gracias.